Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos? Es una noche más con una entrevista a un gran doctor que nos acompaña el día de hoy acá en Maximum Play Studio. Es el doctor Wilfredo Escalante. Muchas gracias, doctor, por su presencia acá. Y tenemos también acá al doctor Giancarlo Toso, que siempre nos colabora con las entrevistas. Jan. ¿Qué tal? ¿Cómo están con todos? Wilfredo, bienvenido. Un gusto tenerte por aquí. Julio, ¿qué tal? Buenas noches. Bien, vamos a empezar con la entrevista el día de hoy. A ver, Wilfredo, cuéntanos un poquito de tu vida profesional y cómo así decidiste incursionar en el tema de la investigación. Bien, buenas noches, gracias por la invitación. Yo estudié odontología en la Universidad Católica en Arequipa. Siempre cuando estudié me llamó la atención bastante el tema de investigación, a pesar de no haber tenido una buena formación en investigación en mi universidad. Me interesaba ese asunto, ¿no? Siempre tuve esa intención de poder ir detrás de lo que era hacer investigación. Durante 6 años haciendo una maestría primero y después un doctorado. Y ahí pude aprender bastante, ¿no? ¿Cuál es la línea que usted sigue de investigación más fuertemente? Bueno, a pesar de yo ser periodicista, me he metido un poco en el tema de la dentina como tejido complejo que existe, ¿no? Entonces he aprendido a hacer un poco de estudios sobre la dentina orientados a lo que es microscopía electrónica de barrido y otros tipos de microscopía que aquí aún en la universidad en la que yo estoy trabajando no los tenemos, pero por ejemplo la microscopía electrónica de barrido sí la trabajo. Entonces básicamente mi línea va entre lo que es materiales, orientado un poco más a lo que es adhesión y a lo que vendría a ser cómo ciertos materiales pueden influir en la dentina, ¿no? en el comportamiento de la dentina. Esa naturaleza compleja de la dentina es lo que representa un desafío para lograr la adhesión, ¿no? Entonces básicamente los estudios orientados a lo que son adhesión trabajan principalmente a lo que es adhesión sobre dentina, ¿no? Y ahora eso hablando de una dentina sana, ¿no? Cuando hablamos de una dentina que ha sido afectada, todas las cosas que puedan pasar en la boca, desde algún material que contaminó esa dentina, como nos damos cuenta que la dentina está afectada, ¿no? Entonces, si ya la adhesión sobre una dentina normal o sana es compleja, sobre una dentina afectada es mucho más difícil, ¿no? Entonces, si ustedes se ponen a buscar un poco lo que es investigación con dentina en artículos científicos, se lo van a encontrar de que el campo es muy amplio, ¿no? Hay muchos caminos por los cuales la investigación está intentando mejorar esa adhesión sobre la dentina, ¿no? El tema de dentina afectada o infectada también es un tema que se toca mucho. ¿Cómo usted lo plantea? A ver, lo que yo comentaba era una dentina afectada por otros aspectos que no sean caries, ¿no? Ajá. El concepto de dentina infectada, afectada ya es un concepto más que todo relacionado a lo que es caries, ¿no? Son con los nuevos conceptos del IGDAS, ¿no? Del cámares y eso, y se maneja ese concepto de que antiguamente nos enseñaban a nosotros a limpiar la dentina, entonces hasta que se llegue al tejido duro y todo, que hoy en día... El hilito dentinario, ¿qué? Chirrido, claro, sí es, ¿verdad? Está bien. Si no grita, no es. Claro. Y ya se sabe bien, según los índices estos de IGDAS, desde que la dentina tiene la capacidad de remineralizarse. Claro. Entonces la dentina hay que sacar la dentina, la que está más comprometida, que es lo que se considera la dentina infectada, y se deja la dentina afectada, que es la dentina, digamos, menos comprometida con el proceso carioso, porque la dentina tiene la capacidad de poder remineralizarse, ¿no? Genial. Claro. Y este tema de la desproteinización de la dentina, yo he escuchado bastante que actualmente se está trabajando incluso en trabajos in vitro, creo que están viendo el efecto que tiene, si hay alguna diferencia significativa, si es que uno lo utiliza, digámoslo así, en líquido y otros lo utilizan en gel. Correcto. ¿Ya? Sí. ¿Hay alguna diferencia en alguna de las investigaciones que haya? No lo tengo claro, ese dato. Recientemente nosotros publicamos un estudio en el cual, como les comentaba, comparando la desproteinización con hipoclorito de calcio, compararla contra el hipoclorito de sodio, pero sobre dentina afectada por erosión, ¿no? Claro. Entonces lo que se hace ahí es simular una erosión dental in vitro sobre la dentina, y sobre esa dentina
aplicar diferentes estrategias de desproteinización con diferentes concentraciones, ¿no? de hipotorito de sodio, de calcio y de EPO, pero se hizo con trabajos líquidos, con soluciones líquidas. Entonces el tema del gel sí lo he leído, sí he escuchado eso, pero no es algo que la verdad que tenga mucho conocimiento. Lo poco que sé es que tanto el líquido como el gel no son protocolos que hayan sido totalmente demostrados de que tengan una alta superioridad, porque la mayoría de sus estudios son in vitro. Es por eso que hoy en día ningún protocolo clínico aún recomienda eso, pero es parte del proceso de investigación, ¿no? Se supone que después se van a poder pasar a estudios probablemente clínicos, ¿no? Para que se vea si realmente lo que se ve en un estudio in vitro valdría la pena llevarlo a la clínica. Claro. Y hablando así, esto de, como hemos empezado a hablar más de dentina, nos hemos ido por ese lado, ¿hubo algún, o sea, tengo entendido que tu educación, o mejor dicho, tu formación como investigador ha sido en Brasil más que todo, ¿verdad? ¿Y has tenido algún mentor por ahí que más o menos haya estudiado la dentina, sí? Sí. Para comentarles como una anécdota, ¿no? Es que yo me formé como periodicista y fui a Brasil y por esas cosas del destino el asesor que yo tuve y que me acompañó durante este tiempo es endodoncista. Entonces, él estudia lo que es dentina y estudia cómo esa dentina se afecta con todo lo que pasa en un tratamiento endodóntico, ¿no? Desde la irrigación, desde los cementos endodónticos y todo, ¿no? Los retratamientos que son tan dañinos a veces para la dentina. Claro. Muchas veces uno, por ejemplo, recibe un diente o por ejemplo, un endodoncista hace una endodoncia lo mejor que puede y a veces uno envía a otro profesional para que le haga la restauración y a veces falla la adhesión y uno normalmente piensa, la endodoncia está mal hecha, ¿no? Pero a veces es que la dentina ha quedado tan afectada por ese proceso, toda la contaminación que tenían por los materiales endodónticos, Claro. que la adhesión termina fallando. Entonces, parte de la investigación que él hace, el doctor Milton Cuba, que es el orientador que yo tuve, él está viendo las estrategias para que esa dentina que ha sido contaminada por el tratamiento endodóntico pueda de alguna manera revitalizarse para garantizar una adhesión de calidad, ¿no? Y ahora, último, vi que usted hace bastantes publicaciones. ¿Cuál es la última publicación que ha hecho acerca de este tema de la dentina? Bueno, me gustaría que sean más, no son muchas así, la verdad, pero ¿Qué son hartas? la última que hemos hecho, que inclusive, bueno, fue publicada fue aceptada en noviembre o diciembre más o menos, pero ya es 2025. Es coincidentemente la que les decía de desproteinización. Mira, qué bacán. Eso publicado en una revista de adhesión. Es una revista que yo no conocía, me recomendaron publicar en esa revista. Es una revista que tiene origen de química en realidad, ¿no? Es una revista que investiga adhesión no solamente odontológica, ¿no? Y es bien interesante. Sí, si gustan les puedo pasar el link para que la puedan ver, ¿no? Es genial, para compartir. Y Wilfredo, cuéntame, como investigador, bueno, sabemos perfectamente tu trayectoria, tienes trabajos de investigación que, bueno, para ti son pocos, pero creo que para los dos son muchos trabajos y de verdad son muy bonitos, algunos los he leído. Siempre quizás nosotros como profesionales, como clínicos, de alguna manera cuando intentamos involucrarnos con esta parte de la odontología basada en evidencia, lo hacemos como lectores, pero hay una segunda fase cuando quizás queremos hacer ejecutores de un trabajo de investigación, ¿no? Y a veces nos encontramos con paredes o muros, hay algunos obstáculos que quizás nos impiden seguir adelante o de alguna manera nos condiciona quizás los trabajos. Ahora, yo he escuchado algunos mitos, no sé, de la investigación, quizás tú también los has escuchado como investigador. ¿Te gustaría quizás desmentir algún mito falso quizás de cuando uno empieza a hacer investigación? Porque es difícil, no es difícil, todas esas cositas. Sí, a ver, hay muchos mitos, ¿no? O sea, hay muchos mitos relacionados a lo que es investigación. Desde, como comenté, a mí siempre me llamó la atención, pero nunca tuve la oportunidad de aprender a hacer investigación, al menos cuando yo fui estudiante pregrado, ¿no? Entonces, creo que los mitos empezaron por ahí, ¿no? Porque yo entendía en ese entonces de que la investigación era algo difícil. Claro. Y que no cualquiera la podía hacer. Ajá. Y cuando yo iba donde alguien a decirle quiero hacer investigación
yo pensaba que esa persona sabía. A veces conversando con esa persona yo quedaba más confundido aún. Bueno, lo que yo deduzco hoy en día es que probablemente esa persona tampoco tenía tanto conocimiento y probablemente parte del hito era ese, ¿no? O sea, todos considerábamos de que era difícil y que no cualquiera podía hacerlo, ¿no? Entonces, no es difícil, pero lo que yo siempre converso con alumnos, hoy en los últimos años he tenido mucho contacto con chicos, yo lo que sí les digo, la investigación no es para todos. No se puede obligar a alguien a hacer investigación. Eso es una gran verdad. Hay muchas universidades en las cuales se les obliga a los docentes a hacer investigación, cuando los docentes no saben cómo hacer investigación. Entonces es imposible que a alguien le obliguen a hacer algo que no sabe y esperen que lo haga bien. Claro, no puede pasar eso. Nada, pues, si yo les pudiera dar un consejo tanto a docentes o estudiantes, es que intenten participar en algún tipo de actividad relacionada a lo que es investigación en las instituciones, porque es la única forma de poder darse cuenta de que si les gusta o no. Yo siempre, cuando converso con los alumnos, les digo, cada profesional o futuro profesional que se está formando tiene un perfil, ¿no? Normalmente nosotros sabemos que tenemos amigos que son mucho más clínicos y que están hoy en el consultorio y son felices. Hay compañeros que tal vez son más felices dejando clases, ¿no? que la parte académica les gusta. Así, de la misma forma, hacer investigación demanda tiempo, ¿no? Demanda tiempo para leer, demanda tiempo para aprender de las cosas. Entonces, si alguien es muy clínico, probablemente no le va a gustar eso, ¿no? Entonces, recomendación: cuando tengan una oportunidad de participar en alguna actividad relacionada a lo que es investigación, participen. Lo peor que va a pasar es que se den cuenta que no les gusta. Pero si se dan cuenta que les gusta, es un camino más a solo hacer consultorio o dedicarte a trabajar en el ministerio o hacer salud, tal vez, ¿no? Ya hacer investigación hoy en día en el Perú es un camino posible, ¿no? Es un camino posible. Y un colega que, digamos, pongámoslo así, si yo me dedico netamente a lo que es lo clínico y yo quiero publicar casos clínicos, que es muy fuerte, obviamente yo no voy a entrar a un laboratorio a hacer una investigación ahí, porque probablemente tampoco sé el manejo de un laboratorio. Pero si yo soy un clínico y hago clínica y quiero publicar casos de forma continua, ¿cómo uno lo puede manejar, ¿no? Es una muy buena pregunta, porque yo creo que nosotros los odontólogos tenemos una gran ventaja frente a otros profesionales, ¿no? El hecho de tener tantos casos, muchos de nosotros tal vez hasta tomamos fotos, documentamos. Entonces esa documentación que te tiene en un consultorio es muy valiosa y puede ser que sea de mucha utilidad para otras personas, ¿no? Por ejemplo, los odontólogos tenemos una ventaja frente a eso, ¿no? Entonces, no es difícil publicar un caso clínico, pero hay que tener ciertos parámetros, ¿no? Que tampoco son secretos. No pone en internet cómo publicar un caso clínico, va a salir un montón de información. Hay varias guías que uno puede seguir para más o menos redactar un caso clínico. Lo que sí podría recomendar es, para que el caso clínico sea más relevante y probablemente se pueda aspirar a una publicación mucho más interesante, lógicamente el caso tiene que ser interesante, no nada más importante, y tiene que estar bien documentada, ¿no? Si es posible tomar fotos, que te dé buenas fotos. Si es posible tener tomografías de calidad y eso. Y quizás lo más importante sería el acompañamiento, ¿no? Porque un caso clínico, la mayoría de casos clínicos que se pueden encontrar en las mejores revistas, son casos clínicos que tienen acompañamientos de años. Se pueden encontrar estudios de 10, 15, 20 años. Entonces, mientras más acompañamiento se haga y se vea cómo el paciente evoluciona en base al tratamiento que se le ha hecho, sería mucho más relevante para publicar. Sería mucho más valioso y tendría mucho más impacto. Genial. Sí, porque en realidad creo que por ahí va el tema, ¿no? Hay muchos colegas que quieren publicar, pero como tú bien dices, pues se dedican a la parte clínica y a veces se involucran tanto que quizás ver una publicación es un poco complicado, pero no es tan complicado como lo explicas. Bueno, es algo que un poquito de investigar y quizás asesorarse un poco mejor para poder publicarlo, ¿no? Sí, y hacer alguna publicación de ese tipo, si bien puede demandar tiempo, puede significarles beneficios, ¿no? Porque es ganar currículum, uno nunca sabe cuándo se le puede presentar una oportunidad de trabajo. Hay algunas universidades aquí en el Perú
ya que dan incentivos económicos pero por publicaciones. Y si ustedes revisan las clases de sus universidades, para ver esos incentivos, muchas veces esos incentivos consideran a exalumnos de las universidades. O sea, en otras palabras, yo egresé de tal universidad hace 10 años y tengo un caso clínico, lo publico y de repente mi universidad me da un incentivo, pero ¿qué tiene que hacer? Poner la afiliación del poner, fui egresado, pero soy de esta universidad, porque finalmente lo que le suma a la universidad es la afiliación, ¿no? Salir el nombre de la universidad y por ahí podrían tener un incentivo económico. Entonces, es interesante. No, se pone mucho eso. Y bueno, acá una de las preguntas que estábamos viendo era ¿cómo así, por ejemplo, en ese tema de investigación, la inteligencia artificial ha ayudado o ha coadyuvado a que ese tema de investigación sea un poco más accesible tanto a los estudiantes como a los colegas, ¿no? Que ya son profesionales? Porque si bien es cierto, como mencionabas al inicio, ¿no? Que tú eras de la Católica, yo también soy de la Católica, pues no nos han dado una buena base de investigación porque probablemente en esos tiempos, bueno, no se incentivaba tanto ese tema de la investigación como ahora. ¿Cómo ha ayudado este tema de inteligencia artificial en los trabajos de investigación que se hacen a nivel universitario y clínico? Ha ayudado mucho, pero con el tema de inteligencia artificial hay que tener bastante cuidado, ¿no? Porque no es malo utilizar la inteligencia artificial, pero hay que saber utilizarla, ¿no? Porque, por ejemplo, un alumno que sabe cómo funciona la inteligencia artificial, pero no se le da ciertas recomendaciones, claro, el alumno va a pedir los malos alumnos, ¿no? Van a pedir, quiero un artículo sobre esto, y el ChatGPT, por ejemplo, le va a hacer el artículo, ¿no? Pero no es la forma, porque ¿cuál es la gran desventaja de muchas inteligencias artificiales? Es que uno no puede con certeza saber de dónde salió esa información. Claro. Entonces, el gran déficit que tienen las inteligencias artificiales hoy en día es que uno no puede confiar 100% de dónde saca esa información. Y esa información puede estar equivocada. Entonces, a mí ya me ha pasado, el ChatGPT, por ejemplo, comete algunos errores cuando yo lo utilizo, ¿no? Entonces hay que tener bastante cuidado porque eso puede suceder. Ahora, ¿en qué sí es lo que la inteligencia artificial ha ayudado y todo el mundo está utilizando en lo que es investigación? En lo que es las correcciones de la redacción. ¿Por qué? Un odontólogo, por naturaleza, no es un buen redactor. O sea, no es un buen redactor. El tema de la redacción es un tema de práctica. Exacto. Uno no... quizás alguien con un don y redacte perfectamente, pero la mayoría de nosotros no sabemos redactar. Exacto. Entonces, por ejemplo, en un caso clínico que habíamos conversado, en la parte de un reporte de caso clínico hay que contar como una historia de todo el caso clínico, pero no lo podemos escribir y de repente las ideas no quedan muy ligadas entre sí, ¿no? Entonces, en situaciones así, el ChatGPT es lo bueno. ¿Por qué? Porque uno le pide al ChatGPT que haga las funciones de un editor y le diga, necesito que este texto sea corregido para tener una mejor redacción. Va a ser una redacción para un reporte de caso clínico que va a ser leído por profesionales. En fin, se le puede dar una serie de comandos para que la inteligencia artificial haga las correcciones. Y eso no está mal y es éticamente correcto. Las principales revistas de investigación en el mundo, ya dentro de sus normas, consideran el uso de inteligencia artificial. Pero que lo declaren, ¿verdad? Que lo declaren, sí, que lo declaren porque inclusive ahí dice, cuando uno somete un artículo en algunas revistas, se llenan una serie de formularios y en algunas revistas piden que si se ha usado inteligencia artificial, poner para qué, ¿no? Y ahí dice claramente, se firman declaraciones juradas claras en que no se ha utilizado inteligencia artificial para generar datos y nada de eso, solo se ha utilizado para correcciones de idioma, correcciones de redacción, ortográficas y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, ese es el punto en el cual la inteligencia artificial ha ayudado un montón y sigue ayudando, y no es algo malo, ¿no? Hay todo un mito alrededor de la inteligencia artificial, porque muchos docentes piensan que la inteligencia artificial es algo malo. Es algo malo si es que no se sabe utilizar. Que te lleva a utilizarlo de manera ética, y éticamente sería pedirle a la misma inteligencia artificial de que no ponga información nueva a lo que estamos redactando, sino que simplemente se limite a trabajar en la corrección. Esa es la corrección. La investigación es importante poder difundirla. Entonces, no, a diferencia de repente de otras áreas, cuando uno hace investigación no se guarda las cosas. Claro,
hay que difundirlas, hay que compartirlas, porque eso hace de que futuras investigaciones puedan nacer a partir de conversaciones como esta. Entonces sí, la investigación por naturaleza es abierta, tiene que ser transparente, ser difundida. Entonces actividades como estas son muy importantes. Genial, excelente, Wilfredo. Ya, muchas gracias. Amigos, entonces será hasta otra oportunidad con el doctor Wilfredo Escalante y el doctor Giancarlo Tos. Muchas gracias. Nos vemos. Chao, chao.